Todos, desde que nacemos, vivimos en contacto con la sociedad. En sesiones pasadas hemos visto que somos seres sociales que aprendemos a convivir con los demás. Primero con nuestra familia, luego en la escuela y después con toda la sociedad. Cada uno de los ámbitos en que nos desenvolvemos se rige por un conjunto de normas. ¿Se ha preguntado cuáles son las normas que rigen la conducta de los integrantes de su familia? Hay lugares donde las normas son llegar temprano a casa, compartir la hora de la comida o cumplir con quehaceres domésticos, entre otros. ¿Se ha cuestionado alguna vez para qué sirven estas normas? Las normas de comportamiento nos permiten convivir con los demás, ya que están establecidas para favorecer que nuestras acciones tomen en cuenta no solo nuestros intereses y deseos, sino también los de los demás. ¿Se imagina qué pasaría si los integrantes de su familia no siguieran ciertas normas de comportamiento? Lo más seguro es que se crearía un desorden. Las normas toman forma a partir de una serie de valores. ¿Por qué se deben dividir las labores domésticas equitativamente entre los padres e hijos? ¿O por qué cree usted que un hijo deba avisar a sus padres dónde se encuentra? Como ocurre en la familia, las normas de comportamiento permiten que la sociedad funcione. Pero existen ciertos valores que nos permiten construir un ambiente deseable y armónico para todos. ¿Usted sabe cuáles son los valores que orientan una convivencia social justa para todos? Lo invitamos a que se comunique con nosotros si tiene cualquier duda a los datos que ustedes ya conocen. Dentro de la sociedad existen normas de comportamiento que nos ayudan a convivir. A veces nos favorecen, otras no tanto. Sin embargo, ¿no le ha sucedido que ha tomado decisiones contrarias a las normas sociales? Como vemos, hay conductas que no únicamente responden a las normas, sino a los valores que cada uno de nosotros se ha formado a lo largo de la vida. Los valores nos motivan a actuar de determinada manera y reflejan nuestra forma de pensar, nuestras experiencias, necesidades, costumbres y deseos. ¿Usted ha reflexionado acerca de sus valores?
A veces sabemos qué nos conviene y qué no, pero casi nunca nos detenemos a pensar qué le conviene a los demás. Somos seres sociales y nuestros actos, por más intrascendentes que parezcan, pueden afectar a las personas que nos rodean. ¿Cómo cree usted que se puede dar una convivencia de modo que cada quien pueda elegir lo que le conviene? ¿Cuál es la manera más recomendable y armónica para todos? ¿Por qué cree usted que ella cuida el agua? ¿Qué la motiva a actuar así? A nuestros valores se suman aquellos que nos ayudan a llevar una vida común y buscan el bienestar de todos. ¿Cuáles son estos valores para la convivencia social? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en ellos? Los valores en sí pues serían valores éticos, serían morales, ¿verdad? Serían educacionales en el sentido más amplio de la palabra y que significarían pues un adelanto, por decirlo así, una norma educacional muy grande. Pues sería algo que nos definiría independiente, aparte de los animales, ¿verdad? Como la voluntad, la inteligencia, igual los valores en el ser humano. Así que cada ser humano tiene su valor, ¿no? Y como ser humano, pues ahora sí reconocer el valor de todos los demás. Para valorarse uno mismo, también para darse cuenta de las cosas, de que uno debe de respetar a los demás para que todos se respeten. Darle valor a las cosas, ¿no? Saber qué es lo que... Sí, ahora sí es el valor. No sé explicarle. No sé, para nada. Pues más que nada tus valores pueden ser tus valores morales, todo para, pues también para caminar sobre la vida. El respeto hacia las demás personas. Más que nada el valor civil, ¿no? O sea, hay que tener valor civil para todo, ¿no? Dentro de la estabilidad de uno. Pues precisamente los valores son parte de las reglas morales. Yo creo que si tienen el valor es interno, y yo creo que eso va de los principios que tiene uno desde su familia. Para llevar adecuadamente todas nuestras cosas, ¿no? O sea, nos permiten mejorar o llevar cierto orden, ¿no? Cada quien tiene su regla. Yo respeto la hora de llegar a mi casa, a mi esposa, o sea, eso es lo que son reglas, ¿no? Para vivir mejor, ¿no? El movimiento del gobierno es el que lleva todas las riendas. Para hacer más personas y llevarnos bien unos con otros, porque si no hubiera reglas, entonces seríamos salvajes, como antiguamente. Pues para acatarlas y para que en todo haya un orden y una disciplina. Común convivir diariamente que pocas veces reflexionamos cómo nos relacionamos con los demás. Las normas regulan nuestro comportamiento para hacer posible la convivencia, pero en ocasiones nuestra conducta social tiene que ver con algo mucho más que una simple norma. Familias en que es común escuchar la opinión de cada uno de sus integrantes. ¿Usted se ha preguntado por qué es importante tomar en cuenta a los demás cuando nos comportamos de determinada manera? ¿Qué pasaría si no nos detuviéramos a pensar que las consecuencias de nuestros actos afectan a los demás? Sería la ley de la selva y nuestra convivencia un caos, ¿no cree? Cada uno de nosotros debemos realizar lo que deseamos sin que nadie nos lo impida.
No así cuando perjudicamos la libertad de los demás. ¿Usted cómo reacciona cuando alguien daña sus intereses? Nuestra voluntad no siempre coincide con la de los demás y sin embargo hemos llegado a escuchar que respetar los derechos de los otros es casi lo mismo que respetar los propios, aún más cuando hablamos de la libertad. ¿Usted se imagina cómo sería su familia si sus integrantes no pudieran realizar lo que desean? ¿Que no tuvieran la posibilidad de hacer lo que consideran deseable? ¿Que sus opiniones, pensamientos y decisiones no fueran importantes ni siquiera para la familia misma? La libertad de la que gozamos tiene que ver con la capacidad de gobernar nuestra vida. De alguna u otra manera, ejercemos nuestra libertad y gozamos de este derecho. Pero si usted no gozara de este privilegio y de otros más, ¿qué le implicaría vivir así? ¿Le parece justo que otras personas vivan en estas condiciones? Todos somos seres humanos y si en esto somos iguales, ¿no todos deberíamos gozar de los beneficios y la protección que toda persona debe tener por el simple hecho de serlo? Somos semejantes porque pertenecemos al género humano, pero no somos idénticos. ¿En qué nos podemos diferenciar? Hay familias donde algunos de sus hijos tienen la tez blanca y otros morena, son más altos o bajos de estatura, o su complexión es más robusta o delgada. ¿Pero acaso los progenitores no suelen decir que sus hijos los quieren por igual? Aspectos como nuestros rasgos físicos o modos de vida y de pensar nos distinguen unos de otros, pero estas diferencias no nos hacen superiores ni inferiores a nadie. ¿Usted qué piensa al respecto? Si usted hubiera crecido en un ambiente diferente al de la mayoría, ¿esto justificaría que le fueran negadas las mismas oportunidades de las que gozan los demás? Las diferencias, lejos de separarnos, deberían acercarnos, porque nos ponen en contacto con realidades ajenas a las conocidas. Si usted inesperadamente quedara desempleado, ¿qué haría su pareja? ¿Qué haría su familia? Probablemente no dejarlo solo, sino brindarle apoyo moral mientras usted se ocupa de resolver el problema. Todos necesitamos de todos. Es una frase que por ser usada comúnmente no deja de ser cierta. En ocasiones nuestro problema es común a otros y trabajar unidos es la solución. En otras, aunque no sea nuestro contratiempo, colaboramos para resolverlo. ¿Usted qué ha hecho cuando se entera que otras personas necesitan ayuda y usted puede brindarla? ¿Cómo se solidariza con ellas? Ponernos en el lugar del otro es una pauta para pensar antes de actuar. Todos necesitamos ser tratados como humanos. ¿Usted sabe qué valores necesita para vivir en compañía de los demás de una manera que sea justa? ¿Ha escuchado hablar de la libertad, la igualdad, el respeto a la diversidad y de la solidaridad? La democracia es un término acuñado hace más de 25 siglos, para ser exactos, en el siglo V a.C. La democracia griega se concibió en relación con la polis o la ciudad-comunidad. Estas ciudades eran pequeñas y sus ciudadanos participaban personalmente en las decisiones políticas.
El ciudadano griego tenía la obligación de dedicarse a trabajar por el bienestar de la polis. Sin embargo, no todos los habitantes de ella eran ciudadanos, solo los hombres con mayoría de edad y libres. Las mujeres y los esclavos no aspiraban a esta condición. Los griegos tenían su particular noción del individuo como persona y el de la libertad. La polis o la ciudad exigía que el individuo pusiera por encima de sus intereses los de la comunidad. La realidad de la democracia moderna es distinta. A diferencia de la griega, es una forma de organización que reconoce al individuo y protege su libertad. En ella todos, sin distinción de sexo, condición económica o creencia religiosa, tienen el derecho a ser ciudadanos, a elegir quién y cómo los gobiernen, pero también tienen la obligación de vigilar que sus gobernantes cumplan con la responsabilidad que les han conferido. La distancia histórica ha modificado el término original. Lo que hoy conocemos como democracia es diferente a lo que los griegos consideraban como tal. Hoy vimos que hay ciertos valores que hacen posible que la convivencia con otros sea lo más armónica posible, ya que motivan a comportarnos en beneficio propio y en el de los demás. ¿Cuáles son estos valores? Los valores para la convivencia social son la libertad o el derecho de realizar lo que deseamos sin que ninguna persona nos lo impida, teniendo en cuenta que nuestra libertad acaba donde empieza la de los otros. La igualdad como posibilidad de gozar de los mismos derechos y obligaciones, así como de disfrutar de iguales oportunidades solo por el hecho de ser humanos. El respeto a la diversidad, o lo que es lo mismo, aceptar las diferencias que tenemos unos y otros. Y la solidaridad, es decir, trabajar unidos para resolver un contratiempo común. Cada uno de nuestros actos no solo afectan a los demás, sino incluso se nos revierten. Si partimos de este principio, entenderemos por qué mediante los valores para la convivencia podemos crear un clima social más justo para todos. Al tomar en cuenta los intereses y derechos de todos, se construye poco a poco una vida democrática. Al igual que en una familia donde todos tienen el derecho a opinar y colaborar, en la democracia, como forma de gobierno, todos tenemos derecho a participar en la dirección de la vida nacional. Una manera de ejercer este derecho es elegir a nuestros gobernantes y vigilar que ellos cumplan con la responsabilidad que les hemos encomendado. Si aspiramos a la democracia como forma de vida y de gobierno, está en nuestras manos consolidarla y mejorarla. Y un primer paso es la práctica de estos valores para la convivencia social. Bienvenidos a nuestra sección Aclaremos Dudas. En esta ocasión nos acompaña el especialista Aquiles Ávila, quien nos ayudará a aclarar las dudas que hayan surgido en esta sesión. Gracias por estar aquí. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Pues bien, nos vamos a la primera pregunta, que es de la señora Laredo, de Cuernavaca, Morelos. Nos pregunta si es necesario que siempre se respeten las normas. Bueno, pues debemos aceptar que para cualquier grupo social es muy importante y es necesario que se respeten las normas que existen. Eso es una garantía para asegurar el orden y el progreso social. Sin embargo, decir que siempre es importante y necesario que se respeten todas las normas que existen podría sonar relativo y hasta ingenuo. De hecho, todos podemos poner una gran cantidad de ejemplos de la vida cotidiana en donde somos testigos de que no se respetan las normas de comportamiento, y también la mayoría de personas hemos en alguna o en varias ocasiones desobedecido a algunas normas por considerar que lejos de beneficiarnos nos
perjudicaban. Pienso que antes de preguntarnos si debemos respetar todas las normas, debemos reflexionar seriamente y con profundidad acerca de cuáles son nuestros valores, acerca de lo que deseamos o lo que esperamos de los demás y lo que los demás esperan de nosotros. Y siendo así, pues entonces sabremos, sin que nadie nos lo diga, cuándo y hasta qué punto respetar las normas de comportamiento. Si deseamos vivir en una sociedad libre, justa y con perspectivas de desarrollo, pues entonces también tendremos que aceptar la importancia de valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad. Y con base en ellas, pues entonces ya saber qué normas respetar y cuáles no, y cuándo, ¿verdad? Bien, gracias. Nos vamos a la siguiente pregunta. Es una duda del señor Romo, quien nos habla desde Durango, nos dice que sigue esta transmisión. Él dice que no le queda claro por qué los ejercicios de los temas de este núcleo no tienen respuestas únicas. Pues sí, en efecto, los ejercicios que hemos propuesto a lo largo de esta unidad de trabajo no cuentan la mayoría con claves y en general son actividades de reflexión en donde las respuestas únicas no son pertinentes, porque cuando hablamos de valores, lo importante es asumir una conducta, tomar conciencia de nuestra forma de pensar, estar convencidos de que esa es la forma de pensar que en realidad queremos asumir y comportarnos con base en ella. Nosotros pretendemos respetar toda la gama de experiencias, de conocimientos y de opiniones que tiene toda la gente. Es una forma de respetar la diversidad. En ese sentido, me gustaría decirle al señor que amablemente sigue esta transmisión que no se preocupe mucho porque sus respuestas sean correctas o incorrectas. Los valores no son para memorizarse, sino que son para vivirse. Entonces, si él ha notado que con el trabajo durante estas sesiones ha surgido la necesidad de mejorar su convivencia social, pues entonces puede estar convencido de que ha trabajado como debe de ser y pues adelante, ¿no? Y a nosotros nos da mucho gusto que la gente haga estas preguntas porque quiere decir que se preocupa por llevar a la práctica lo que de alguna manera lee y trabaja durante sus sesiones de aprendizaje. Bien, nos llegó una carta de Pachuca Hidalgo, la envía la señora Mónica López. Ella pregunta en qué consiste ponerse en el lugar del otro. Bien, pues ponerse en el lugar del otro es ante todo y fundamentalmente un comportamiento ético que consiste sobre todo en comprender a los demás, pero no solo comprenderlos, sino aceptarlos tal y como son. Existen diferencias entre todos los seres humanos, de color, sexo, la condición económica, creencias religiosas, las preferencias políticas, pero estas diferencias se van diluyendo ante una verdad que nadie puede negar, y esa verdad es que todos pertenecemos al género humano. En ese sentido, reconocer a los demás como seres humanos con los mismos derechos es reconocernos a nosotros mismos también como seres humanos. Entonces, ponernos en el lugar del otro es una actitud ética que va más allá de las normas de comportamiento y de lo que puedan o no decir autoridades y la gente en general. Es algo que surge de uno, es algo que es necesario si queremos establecer una convivencia democrática, ya sea dentro de nuestra familia o en nuestras comunidades o en países o en el mundo. Aceptar a los demás y aceptarnos a nosotros como seres humanos con igualdad de derechos y en igualdad de oportunidades sin importar las diferencias. Gracias. Acá tenemos una carta que nos la envió el señor Diego Licea. Él nos escribe de Michoacán. El señor nos pregunta qué beneficios trae la democracia. La democracia puede ser interpretada de muchas formas diferentes. Nosotros hemos hablado de la democracia no solo como una forma de gobierno, sobre todo hemos hablado de la democracia como una forma de vida fundada en la participación y en la responsabilidad de todos los integrantes de un grupo social. En ese sentido, los beneficios que puede otorgar la democracia pues pueden ser tantos y tan variados y tan grandes como todos lo permitamos, porque esos beneficios se vuelven a la vez una responsabilidad. En la medida en la que todos, sin importar el nivel social que ocupe cada persona o sus preferencias diversas, en la medida en que todos ellos participen y cooperen para solucionar las necesidades y los conflictos que a diario nos surgen como seres humanos, en esa medida entonces vamos a poder hablar de un beneficio a largo plazo y sostenible de la democracia que nos permita crear
y construir nuevas y mejores condiciones de vida para todos. Bien, gracias. Tenemos una llamada al aire. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Luis Alberto, hablo de Tulancingo Hidalgo. A mí me gustaría saber por qué es importante aplicar los valores de la democracia en nuestra vida cotidiana. Bien, señor Alberto, gracias por comunicarse con nosotros. En un momento le aclaramos su duda. Bien, asesor, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, pues el señor Luis Alberto ha empleado la palabra adecuada, aplicar. ¿De qué nos serviría conocer de memoria el significado de la palabra democracia y de los valores que la hacen posible si no fuéramos capaces de aplicarlos y de actuar con base en ellos en la vida diaria? Sería como aprender o querer aprender a nadar con solo leer en un libro las técnicas para ello. Si no nos introducimos al agua y practicamos esas técnicas, pues con toda seguridad no vamos a aprender a nadar nunca. Algo parecido sucede con la democracia. Si no tomamos conciencia de la importancia de los valores, pero sobre todo si no aplicamos en nuestra conducta diaria esos valores, pues de nada nos va a servir tener muchos conocimientos o tener muy buenas intenciones. De ahí la importancia de vivir la democracia, que es mucho más que lo que significa hablar de democracia. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al final de nuestra sección Aclaremos Dudas. Agradecemos la participación del especialista Aquiles Ávila. Gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Y a ustedes también gracias por enviar sus preguntas. Vayamos ahora a nuestro último segmento de este programa, para saber más. Una manera de aprender a vivir es a través de las experiencias de los demás. En el cine podemos encontrar buenos ejemplos en los que se relatan historias, algunas tomadas de casos reales y otras de ficción. Dos películas son ilustrativas para comprender por qué todos debemos tener derechos: Mopa, de Morgan Freeman, y Serafina, El sonido de la libertad, de Derrick James. Ambas resaltan el trato del que fue víctima la población negra en Sudáfrica. O Mi familia, de Gregory Nava, una película que trata acerca de los mexicanos que viven en Estados Unidos y de cómo ellos han creado una manera de vivir que refleja su búsqueda por tener un lugar en un país que no es el suyo. Para saber más acerca de la convivencia social, el libro Ética para Amador, escrito por Fernando Sabater, les será de gran ayuda. A lo largo del libro, el autor señala la importancia de saber qué nos conviene y de vivir lo mejor posible. Recuerde que usted tiene la manera de comunicarse con nosotros. Queremos saber sus dudas, comentarios u opiniones. Hasta la próxima.